Extrema. A continuación. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Washington, D.C., una conocida pandilla de narcotraficantes amenaza a todo un vecindario. Intimida o asesina a los testigos. Incluso mientras la policía y el FBI arman el caso contra los delincuentes, aumenta el número de víctimas. La venta de drogas es cada vez mayor y el vecindario se convierte en una zona de guerra. El FBI debe hallar la clave para destruir a esta peligrosa pandilla que se conoce como Grupo de la Calle K. Los archivos del FBI. En los 90 la guerra contra el narcotráfico estaba en pleno desarrollo. Los frentes de batalla eran las ciudades del interior, donde las pandillas usaban la violencia y los homicidios para regir sus imperios. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando aparecieron pandillas violentas en Washington, D.C., la Policía Metropolitana y el FBI las combatieron, usando alta tecnología y leyes más severas. Se dispusieron a destruirlas desde su interior. Patrulleros de la Calle K. En este episodio se cambiaron algunos nombres. Washington, D.C. En esta ciudad de monumentos y museos yace el corazón de la justicia estadounidense. La Corte Suprema. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones. Pero ni siquiera la capital de los Estados Unidos es inmune al crimen. 22 de marzo de 1991. Wendy York, de 20 años, regresa a casa. Comparte un apartamento con sus primas Terita y Teresa Lucas. Teresa está en la sala, recostada sobre el sofá. El rostro está cubierto de sangre. Wendy sale corriendo del apartamento y llama a emergencias. El operador envía una patrulla al lugar. La policía metropolitana llega en minutos. Teresa Lucas había recibido un disparo en la cabeza. En el dormitorio trasero encuentran otro cuerpo y a un niño. La segunda víctima es la hermana de Teresa, Terita. También le dispararon en la cabeza. El niño está ileso. La policía encuentra a otra bebé aterrada, pero también ilesa. Es la hija de Teresa. Parece que ambos niños estuvieron solos con los cadáveres durante horas. Poco tiempo después, la madre de las víctimas llega al apartamento. Renee Brown halla el edificio colmado de policías. No entendía nada. Quería entrar, pero la policía me lo prohibió. Les dije que era mi casa, que quería entrar. Fue el día más horrible de toda mi vida. Nunca lo olvidaré. Eran madres muy dedicadas y devotas que amaban a sus hijos. No merecían morir. Los investigadores trabajaron en la escena del crimen. No hallaron signos de que hubieran entrado por la fuerza. Todo estaba como siempre. No se llevaron objetos de valor. No había nada que sugiriera el motivo de esos asesinatos brutales. Los detectives sospechaban que las víctimas conocían al asesino. Los detectives le pidieron a Renee Brown que revisara el apartamento. La madre desconsolada estaba dispuesta a hacer lo que fuera para ayudarlos. Renee notó que faltaba algo en el dormitorio de Teresa.
Lo primero que noté fue que había desaparecido una fotografía de gran tamaño que la noche anterior estaba colgada en la pared. Hallaron el marco, pero la fotografía del novio de Teresa, Sam Carson, no estaba. Se lo conté al detective y me pregunté, ¿dónde estaría la foto? La buscaron atrás, en la basura, pero no la hallaron, así que dije, el asesino es quien tenga esa foto. La policía contactó a Sam Carson para hacerle preguntas. Negó haber estado en el apartamento la noche en la que asesinaron a las dos mujeres. Si bien Carson era un sospechoso posible, la policía no tenía pruebas para vincularlo con los asesinatos. Los detectives entrevistaron a los vecinos del lugar. A pesar de que se habían disparado armas en el apartamento de los Lucas, los vecinos decían que no habían oído nada. Dos mujeres habían muerto, pero nadie quería hablar de ello. El doble homicidio llamó la atención de las fuerzas de la ley de todo el distrito, incluso del FBI. El agente especial Vince Lacey no encontraba explicación para ese crimen brutal. Lacey suele trabajar de incógnito y debe proteger su identidad. Fue horrible. La policía tenía muy pocas pistas para investigar. Intentaron seguir el caso durante un tiempo, pero no tenían ningún testigo del hecho. Sin testigos, la policía no podía identificar a un sospechoso. Sin un motivo, no podrían atrapar al asesino de las mujeres. Y sin pruebas, el doble homicidio se volvería una estadística. Sería otro crimen no resuelto en una ciudad plagada de violencia. El epicentro de esa violencia era Greenleaf Gardens, un complejo de viviendas de la calle K. El narcotráfico había llevado al vecindario al caos, según Steve Kirshner. La cocaína en las calles llegó en el 85 u 86. Junto con ella apareció la violencia. La tasa de homicidios subió muchísimo. Creo que comenzó más que nada por celos acerca de quién era el que ganaba más dinero. Había secuestros, agresiones. Fue una época muy violenta. Los compradores, muchos de ellos de los barrios periféricos, hicieron que el grupo de la calle K se volviera rico. En el área no había muchas oportunidades de empleo, de modo que la posibilidad de hacer dinero fácil era muy atractiva. Para ellos, era una gran fuente de ingresos. Es difícil decirle a un niño de 14 o 15 años, oye, ve a la escuela, haz lo correcto, cuando puedes salir a la calle, vender crack y ganar miles de dólares al día. Ahora podían comprar todas las cosas que antes no tenían, porque vivían en una casa pobre. El FBI y la policía formaron una fuerza llamada Calles Seguras. Su trabajo era limpiar un vecindario que se había convertido en un campo de batalla. Los agentes recorrían las calles buscando información sobre las pandillas. Los residentes tenían mucho miedo de hablar o de que se los viera conversando con la policía. Si vas a la casa de alguien, golpeas a la puerta y le pides que hable contigo, a los 3 minutos todo el vecindario sabrá que la policía está allí. Frustrados por la falta de cooperación, los agentes buscaron un enfoque diferente. A veces seguimos a la gente hasta su trabajo. Intentamos hablar con ellos lejos del vecindario. Hacemos todo lo posible para que los vecinos no sepan que son testigos. Poco a poco, los vecinos comenzaron a hablar. Decían que unos narcotraficantes se habían apoderado del vecindario. El grupo de la calle K. La pandilla estaba liderada por Vincent Hill, un hombre despiadado que hacía uso de la violencia. Si alguien lo molestaba por cualquier razón, no tenía problemas en tomar un bate de béisbol, un martillo
o lo que fuera, y golpear a esa persona. El dinero de Hill y su brutalidad lo convirtieron en el hombre más poderoso del vecindario, según el detective Neil Truckman. Se comparaba con un auténtico capo de la mafia. No le temía a nada. De acuerdo con las fuentes del FBI, Benson Hill comandaba el grupo de la calle K con puños de acero. Sus secuaces lo respetaban. Muchos consideraban a Vincent Hill como un matón, pero al mismo tiempo, otros lo admiraban porque veían que él tenía dinero. Usaba ropa de calidad, conducía autos costosos. Mientras él manipulaba gente para que vendiera drogas, lo veían golpear a alguien porque no le daba dinero suficiente. Así que esta clase de cosas hizo que lo vieran como alguien con quien no había que entrometerse. Al mismo tiempo, era un modo de ganar dinero. Existen penas severas por distribución de crack. Si lograban condenarlo, liberarían a Benson Hill y a su grupo de las calles para siempre. Los agentes comenzaron a investigar el narcotráfico de crack, pero el grupo de Hill les llevaba la delantera. Antes de que el FBI pudiera atraparlos vendiendo cocaína, de pronto se dedicaron a vender solo marihuana. Se dieron cuenta de que vender crack estaba penado severamente. Vender marihuana era un delito menor. Lo más probable era que no recibieran una condena por ello. La demanda era enorme. Llegaban compradores de los barrios periféricos. La pandilla mantenía sus ganancias, minimizando los riesgos de ir a la cárcel. Funcionó muy bien. Todos ganaban dinero. Había gente que ganaba 3, 4 o 5 mil dólares por día vendiendo marihuana. A medida que el negocio se expandía, aumentaba la violencia. A veces se cobraba víctimas inocentes. El 29 de agosto de 1992, confundieron a Travis Ross y a 2 amigos con narcotraficantes rivales. Asesinaron a Ross de inmediato. Sus 2 amigos recibieron heridas graves. La policía interrogó a los sobrevivientes. Dijeron que no tenían idea ni de quién les había disparado ni de por qué. Era comprensible que no quisieran responder muchas preguntas. La policía creía que el grupo de la calle K ya había asesinado a una docena de personas que habían colaborado con las autoridades. Lo que no sabían era cómo lograba identificar a los posibles testigos. En 1995, Bruce Spencer recibió 5 disparos a quemarropa de un miembro del grupo de la calle K. Pero logró sobrevivir. Estaba dispuesto a identificar al hombre que le había disparado. Las autoridades le colocaron una custodia para protegerlo. Estaba registrado en un hospital con el nombre de John Doe. Mientras Spencer se recuperaba, el agente Leslie y otros investigadores recorrían Greenleaf Gardens buscando al hombre que había intentado matarlo. En la calle K, el agente Leslie y el detective Truckman se encontraron cara a cara con Vincent Hill, el famoso líder de la banda. Nos dijo: todos los testigos morirán. Todos ellos. Incluso tu amigo, el que está en el hospital registrado con el nombre John Doe. Y me dijo exactamente en qué habitación estaba. Yo lo negué como si no supiera de qué estaba hablando, pero lo sabía muy bien. Quería que supiéramos que su trabajo era encontrar a los testigos y silenciarlos. Los investigadores estaban aún más decididos a proteger a sus testigos. Pero las palabras de Hill llegaron a oídos de Spencer. Temiendo por su vida, el testigo se negó a ayudar a los investigadores. Las fuerzas se creyeron vencidas. Habían perdido otra batalla en su guerra contra el grupo de la calle K.
Ya regresa. Los archivos. Discovery Channel renueva su imagen. Se ve diferente. Se siente diferente. Ahora más que nunca, Discovery Channel. Continúa. Los archivos del FBI. Durante los años 90, la zona conocida como Greenleaf Gardens, en el área suroeste de Washington, D.C., era un lugar sitiado. Una banda llamada Grupo de la Calle K había instalado su base de operaciones en un complejo de viviendas y había transformado el lugar en un campo de batalla. La policía, trabajando junto con el FBI, luchaba por vincular a la banda con una serie de asesinatos. Los investigadores sabían que necesitarían más que condenas por homicidios simples para detener esta escalada de violencia. Necesitaban una estrategia que los ayudara a desbaratar toda la banda. Las autoridades decidieron utilizar un estatuto federal contra el crimen organizado, conocido como RICO, que les permitiría enjuiciar al grupo de la Calle K como una sola asociación ilícita que vendía drogas y que cometía asesinatos para proteger sus intereses. Volvieron a examinar una docena de casos archivados que se habían atribuido a hechos aislados de violencia. Buscaban cualquier cosa que vinculara al grupo de la Calle K con los asesinatos. El detective Tony Brigadini. Algunos casos que estábamos investigando habían ocurrido hacía 8 o 10 años. Revisábamos casos archivados para intentar hallar pruebas que habíamos reunido entre 8 y 10 años antes. Tratábamos de hallar fotografías de las escenas del crimen. Intentábamos armar un buen caso, pero teníamos poca, muy poca información. Los agentes lanzaron una operación de vigilancia secreta para reunir pruebas del enorme negocio de narcotráfico de la banda. Agente especial Vince Leslie. Queríamos mostrar la naturaleza conspirativa de estos sujetos, cómo operaban en las calles, cómo llevaban su negocio y quién proveía a quién. Pensamos que si podíamos introducir agentes encubiertos en el grupo, podríamos lograrlo. Los agentes del FBI organizaron una operación de vigilancia en un apartamento en la Calle K. El dueño ofreció el lugar en forma gratuita. Como la mayoría de los residentes de Greenleaf Gardens, estaba harto de drogas y violencia. Teníamos algunas cámaras de video y fotográficas. Nos sentaríamos a ver cómo era que se manejaba la gente de la Calle K. Queríamos ver a Vincent Hill y cómo operaba. Los investigadores observaron la zona durante semanas. Una vez que establecieron los movimientos de la banda, desarrollaron un plan. La mayoría de los compradores de droga de la Calle K venían en autos. Para acercarse a los vendedores, necesitarían un automóvil. Decidimos que lo mejor era usar una camioneta. Utilizamos la camioneta más vieja y sucia que tenía el FBI. Conseguimos unas cajas de herramientas y las colocamos atrás para que pareciera una camioneta de trabajadores de la construcción. La camioneta estaba equipada con cámaras de vigilancia y micrófonos. Reclutaron a 2 investigadores de la policía de otro distrito, Joe Abdallah y Jim Scheider. Dado que no eran del lugar, los miembros de la banda no los reconocerían. Se harían pasar por obreros de la construcción que iban a comprar droga. Investigador Joe Abdallah. Jimmy y yo habíamos pactado que si mi seguridad estaba en peligro, saldría corriendo hacia la camioneta. De acuerdo con la situación, Jimmy conduciría una vez que yo saltara en la parte trasera de la camioneta. El objetivo principal de la operación de vigilancia era Vincent Hill. Los oficiales de incógnito pensaban que tendrían que realizar varias compras antes de poder contactarse con el líder de la banda. Formaron un perímetro alrededor del vecindario con 5 autos.
En cada automóvil había 2 hombres atentos a la radio que esperaban órdenes de Leslie. Todo estaba en su lugar. Teníamos autos ubicados en todo el vecindario. Dijimos, vamos, intentémoslo. Cuando los oficiales de incógnito se acercaron al lugar de la primera compra, Jim Scheider supo que ingresaba en un territorio peligroso. Al doblar la calle, mi corazón se aceleró. Sabíamos que en ese punto ya no había vuelta atrás. Abdallah y Scheider buscaron un vendedor, a cualquiera de ellos, a quien comprarle. En una esquina vieron a Benson Hill rodeado por sus secuaces. El grupo de la calle K estaba allí. Abdallah no lo pensó 2 veces. Se bajó de la camioneta. Le pregunté si podía comprar 2 bolsas por $40. 2 bolsas de marihuana valen 50, pero le pregunté si podía obtenerlas por 40. Un hombre que estaba a mi izquierda fue a buscarlas a un escondite y Vincent Hill dijo, no, te llevarás las 2 por $50. Le di el dinero y me alejé. El equipo de vigilancia filmó toda la transacción. Habían filmado al líder del grupo de la calle K, vendiéndoles marihuana personalmente a agentes encubiertos. La primera vez, Joe le compró a Vincent Hill. Pensamos, esto es muy fácil. En 30 segundos la venta estaba hecha. Jim y Joe volvieron a la oficina y estábamos sorprendidos. La fuerza se había preparado para esperar semanas, incluso meses, antes de hacer contacto con Hill, pero ocurrió en menos de 1 minuto. El FBI seguía avanzando. Durante los siguientes 6 meses continuaron comprándole marihuana directamente a Hill. Poco a poco, aumentaban la cantidad. Todas las veces fotografiaban las compras cuidadosamente. Gracias a las compras de incógnito, los investigadores descubrieron que Hill controlaba todo lo que ocurría en la calle. Eso quedó claro cuando Abdallah y Scheider intentaron comprarle a otra persona. Estábamos por hacer la compra y de pronto oímos unos gritos calle abajo. Cuando miramos, vimos a Vincent Hill. Fuimos hasta allí, nos encontramos con él y le compramos. Hill tenía ese tipo de poder en la calle. Durante meses, las compras continuaron como de costumbre. Abdallah estaba haciendo algo más que comprarle. Estaba creando una relación. Poco a poco, iba ganándose la confianza de Hill e intentaba obtener información. Trataba de conversar mucho con él. Había momentos en los que cuando trataba de hablar con él me decía, mira, si viene la policía, yo tengo un lugar a donde huir, tú no. Así que dime lo que necesitas y terminemos con esto. Y también conversábamos con él acerca de hacer compras más grandes, algo más que bolsas de $20, cantidades al por mayor, unos 500 gramos. Abdallah comenzó comprando pocos gramos y ahora la cantidad aumentaba. Le dijo a Hill que estaba vendiendo marihuana en la construcción en la que trabajaba. Había ocasiones en las que me daba la droga sin nada a cambio y yo se la pagaba luego. Bueno, también me daba consejos. Cuando le hice una compra más grande me dio bolsas de $20, me dio bolsas de esa cantidad y me dijo cómo racionar o partir la droga para venderles cantidades pequeñas a mis amigos. Me dio muchos consejos acerca de cómo hacerlo. Durante 6 meses la operación avanzó sin problemas. Luego, una compra de rutina puso a todos en guardia. Una vez le hice una compra y regresé a la camioneta. Jimmy estaba conduciendo y yo iba en el asiento del pasajero. Entonces Jimmy me dijo, te está llamando. Hill hacía un movimiento para que bajara la ventanilla, así que la bajé y me dijo, hey, oye, esos sujetos de allí están diciendo que tu amigo es un policía. Sé que no hay problemas contigo, pero esos sujetos te matarán. Nos dio ese dato.
Cuando empezamos a alejarnos vimos que los sujetos que había señalado tenían atuendos que les cubrían el rostro. Abdallah y Shader no creyeron que Hill sospechara que fueran policías. De modo que continuaron con la operación. Una semana después, fueron hasta la calle K. Vincent Hill estaba allí. Hill no colaboró conmigo. Me dijo que no sabía dónde vendían marihuana. No sabía de qué estaba hablando. Era muy confuso porque incluso cuando estaba enojado me vendía y decía que estaba apurado. Me decía, ¿qué quieres? Date prisa y vete de aquí. Pero ese día me dijo, no tengo nada, no sé de qué hablas. La operación de incógnito había concluido. Tras 6 meses de comprar drogas, la fuerza aún no tenía pruebas para poner a Vincent Hill y a su pandilla en prisión de una vez por todas. Si los hubiéramos acusado por narcotráfico, solo habrían recibido 10 años, quizás 5. Y lo que era peor, no habrían sido acusados por todos esos delitos violentos que habían cometido. Así que aún necesitábamos investigar los asesinatos, los robos y los secuestros y demás delitos violentos que estaban asociados con este grupo. Los investigadores aún tenían mucho trabajo por hacer. Mientras tanto, en las calles, la violencia continuaba. Ya regresa. Los archivos. Continúa. Los archivos del FBI. En Washington, D.C., una gran operación de incógnito había comenzado a dar resultado. Los investigadores habían filmado al famoso grupo de la calle K vendiendo drogas. Pero ahora debían hallar pruebas de las actividades más violentas de la banda. En 1995, una mujer joven y valiente dio un paso al frente. Tracy Gladden tenía 19 años. Era madre soltera y estaba preocupada por el vecindario. Tracy le dijo a la policía que Jerome Martin y Antonio Knight eran los responsables de un asesinato en un auto. Había oído a Martin hablar sobre ello. Aunque no conocía el nombre de la víctima, la descripción que hizo del crimen condujo a los investigadores a un homicidio sin resolver. 6 meses antes, Travis Rose había sido asesinado. Sus 2 amigos resultaron heridos de gravedad. Tracy quería testificar contra la banda. Ella sabía que eran los responsables de que el vecindario fuera tan peligroso. Ella continuaba teniendo miedo. Les dijo a los investigadores que si hablaba en contra del grupo de la calle K, la matarían. Finalmente, Tracy Gladden y otras 2 mujeres accedieron a testificar. Solo si el FBI los colocaba en el programa de protección de testigos. Agente especial Vance Leslie. Finalmente, convencimos a Chrissy y a las otras testigos de que trabajaríamos con ellas. Intentaríamos mantenerlas a salvo para que nada les ocurriera. Hicimos hincapié en que no le dijeran a la gente dónde vivían y que no llevaran a nadie a su nuevo departamento. La colaboración de Tracy valió la pena. Los miembros de la banda de Jerome Martin y Antonio Knight fueron acusados de asesinato. Leslie creía que tenían pruebas suficientes para que los condenaran. A pesar de que una de las testigos se había arrepentido, las otras 2, incluyendo a Tracy, seguían dispuestas a testificar. La semana anterior al juicio de Jerome Martin, interrogamos varias veces a las testigos, hablamos con ellas, las preparamos para el juicio. Queríamos que supieran qué preguntas les harían si subían al estrado. Esa semana llevamos a Chrissy a la oficina de la fiscalía para prepararla. Y tenía bien claro qué era lo que esperábamos de ella. No era testigo ocular del asesinato, pero nos ayudó a disipar dudas. 4 días antes del comienzo del juicio por asesinato, Vance Leslie recibió una llamada de una de las testigos. Estaba alterada.
Gritaba, lloraba, me decía que habían matado a Chrissy. Era verdad, Chrissy estaba muerta. No podía creerlo. Cuando me di cuenta de lo que me estaba diciendo, fue como si alguien me golpeara en el estómago. El agente Leslie fue hasta el distrito sudoeste. En el lugar del hecho, la policía le dijo lo que había ocurrido. De acuerdo con los testigos, Chrissy fue a una fiesta en la calle 37, en la casa de la novia de Antonio Knight. Cuando salió de allí, aparecieron dos hombres que le dispararon. Al llegar la policía, Chrissy ya estaba muerta. No sorprendió a los investigadores que nadie hubiera visto a los asesinos de Chrissy. El mensaje del grupo de la calle K era claro. Hablar con la policía era una sentencia de muerte. Chrissy pensó que todo estaba bien. Confiaba en sus amigos y en la gente de ese vecindario. Pensó que si regresaba nada ocurriría. Nunca me había sentido tan mal en este trabajo. Es duro seguir adelante cuando ocurre algo así. Sin embargo, los investigadores siguieron su caso contra Jerome Martin y Antonio Knight. El juicio fue un desastre. El caso había estado estancado en el sistema tanto tiempo que decidimos seguir adelante. Y lo hicimos lo mejor que pudimos. Algunos testigos no estaban listos para testificar. Estaban muy mal. Lo intentamos y perdimos. Jerome Martin y Antonio Knight quedaron en libertad por falta de pruebas. Para el grupo de la calle K, los testigos como Chrissy Glutton eran un inconveniente menor. Fue terrible ver que esos sujetos quedaran libres. En ese momento, ganaron la batalla. Estaban felices. Habían ganado la batalla. Me dije a mí mismo, no puedes quedarte sentado y dejar que sigan ganando. La muerte de Chrissy Glutton y la liberación de Martin y Knight fueron golpes duros para la investigación. Pero la fuerza no quiso rendirse. Hallarían el modo de llevar al grupo de la calle K ante la justicia. Incluso sin testigos, el detective Steve Kirshner estaba decidido a encontrar a los asesinos. Seguimos buscando pistas del caso. Hicimos lo que pudimos, imprimimos panfletos, ofrecimos recompensas. Todos los investigadores estábamos muy mal, en especial Vince. Es terrible. Una parte de ti dice, ¿qué más puedo hacer? Es todo. Quieres levantar una bandera blanca, pero otra parte de ti dice, aguarda, no puedes rendirte ahora. No puedes dejar que escapen de la justicia. No había transcurrido un mes cuando el FBI y la policía obtuvieron una pista inesperada en el caso. Robert Richie Smith, un miembro veterano del grupo de la calle K, fue arrestado por vender drogas. En un esfuerzo por hacer que Smith hablara acerca de la banda, el FBI le dijo que enfrentaba cargos federales muy serios. Utilizaron las leyes RICO, que unirían el negocio de drogas de la banda con una serie de asesinatos. La táctica funcionó. Finalmente Smith accedió a hablar. Reveló que la banda utilizaba investigadores privados para identificar a la gente que testificaría en su contra. También usaba el acta de libertad de información para obtener documentos legales de los testigos potenciales. Smith les dio a los investigadores pistas sobre varios secuestros no resueltos, asaltos y asesinatos. Detective Tony Brigadini. Tenía información muy específica, información protegida acerca de los crímenes y los negocios en los que participaban los miembros del grupo de la calle K. Smith mencionó un triple homicidio del que le había hablado su sobrino, William Sweeney.
Sweeney, junto con Sam Carson y James Montgomery, era miembro del grupo de la calle K. Smith dijo que Sweeney y Carson estaban en Las Vegas cuando Ryan Pierce, otro traficante, ganó mucho dinero en el casino. Los dos hombres decidieron robarle el dinero a Pierce cuando regresaran a Washington. El 17 de noviembre de 1996, Sweeney, Carson y James Montgomery esperaron fuera de su casa. Esa noche Pierce llegó tarde junto con 3 amigos. El grupo de la calle K se puso en marcha. Pierce le dijo que ya había depositado el dinero en el banco. No había dinero en la casa. Sweeney mató a los 2 hombres. Una mujer intentó escapar y también la asesinaron. Otra mujer logró esconderse hasta que los asesinos se fueron. De acuerdo con Butch Smith, el grupo de la calle K solía matar a la gente que los amenazaba. Pero el asesinato de Pierce fue diferente. Esta vez se trataba de avaricia. Los investigadores esperaban que la información de Smith fuera la pista que necesitaban para acabar, por fin, con la banda. En ese momento pensamos, bien, ahora podremos empezar a trabajar para que esté lista la acusación y podamos empezar a preparar los cargos contra estos sujetos por crímenes que no tengan que ver con las drogas. Smith accedió a volverse un informante del FBI a cambio de una sentencia reducida. Fue una decisión arriesgada. Si alguien descubría que hablaba con las autoridades, Vincent Hill ordenaría su muerte. Los técnicos analizaron una sola huella que se halló en el marco de la puerta, en la escena del crimen. Coincidía con las huellas de Sweeney. Eso corroboraba la historia de Butchie. Lo que también nos ayudó fue tener los registros del teléfono celular de William Sweeney. Algunas personas que trabajaban en el caso investigaron eso. Se contactaron con la compañía telefónica y descubrieron que habían usado el teléfono cerca de la escena del crimen la noche de los asesinatos. Los investigadores se movieron con rapidez para neutralizar a Sweeney. En abril de 1997 fue arrestado por otros cargos. Mientras esperaba un juicio en la cárcel, Sweeney recibió una copia de su propia orden de arresto de manos de su abogado. Había una fuente desconocida en la lista de los informantes en su contra. 2 meses después, justo cuando parecía que las autoridades estaban por poner fin a las operaciones de la banda, Robert Butch Smith fue asesinado a plena luz del día. El informante del FBI recibió 13 disparos, la mayoría en la cabeza. Cuando asesinaron a Butchie, revivimos todos los sentimientos y recuerdos. Y fue muy duro. Es difícil seguir cuando pasa algo así. Al igual que en el asesinato de Chrissy, no había muchas pistas. A pesar de que había mucha gente en la calle que lo había visto, nadie quiso declarar. El asesinato de Butch Smith era una amenaza para el caso contra el grupo de la calle K. Los investigadores habían perdido a su único informante. El brutal asesinato horrorizó a otros testigos posibles. Luego del asesinato de Butchie, nos sentamos, nos miramos y dijimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? En realidad no sabíamos hacia dónde dirigirnos. Debíamos descubrir cómo continuar con la investigación, hacia dónde queríamos ir. Pensamos que podíamos seguir las pistas que Butchie nos había dado, pero aún necesitábamos a alguien interiorizado, y ya no teníamos a Butchie para eso. Debíamos unirnos y decirnos a nosotros mismos que no nos rendiríamos. No podíamos detenernos. Ya regresa Los Archivos.
Continúa los archivos del FBI. En 1997, el caso del FBI contra el famoso grupo de la calle K estaba en problemas. El único informante había sido asesinado a sangre fría. Otros posibles testigos temían sufrir la misma suerte. Antes de morir, el informante del FBI, Butch Smith, les había dicho a los investigadores que James Montgomery era uno de los responsables del triple homicidio. Arrestaron a Montgomery para interrogarlo. El agente especial Vince Leslie presionó al sospechoso para que hablara del triple homicidio y del resto de los crímenes de la banda. A Montgomery le esperaba una larga estadía en prisión por asesinato. Al final, decidió cooperar. Montgomery admitió su participación en el triple homicidio. También confesó otros 7 homicidios, incluyendo el de la testigo Chris Glutton. Leslie intentaba obtener más pistas acerca de los crímenes de la banda. Montgomery reveló que Sam Carson, uno de los miembros, había asesinado al informante Butch Smith. Luego, podría decirse que lanzó una bomba. Me dijo, ¿recuerdas cuando mataron a las 2 chicas? Y le pregunté, ¿qué 2 chicas? Me dijo, las que mataron al principio de los 90. Sabía exactamente de qué hablaba. Montgomery se refería a los casos no resueltos del asesinato de Teresa y Terita Lucas. Comenzó a contarme sobre ellos. Yo no podía creerlo. De acuerdo con Montgomery, Sam Carson tenía escondida una bolsa con armas en la casa de su novia, Teresa Lucas. Cuando le pidió que se las regresara, Teresa dijo que no las tenía. No las quería cerca de los niños, así que las había desechado. Carson estaba furioso. Decidió enfrentar a Teresa una última vez. Escondió su arma en el baño. Intentó calmar los temores de ella, mostrándole que estaba desarmado. Volvió a preguntarle, ¿dónde están mis armas? Necesito mis armas. ¿Dónde las pusiste? Lo que ella dijo no lo convenció. Regresó al baño, tomó el arma y la mató. Fue hasta el dormitorio y mientras Terita se estaba despertando y apenas estaba sentada en la cama, le disparó y la mató. De acuerdo con Montgomery, Carson se deshizo de todas las pruebas que pudieran vincularlo con el crimen. Lo hizo con tiempo. Cuando terminó de quitar las fotos y limpiar las huellas, salió del departamento, subió al auto y se fue. Los investigadores le preguntaron a Montgomery cómo habían descubierto la identidad de los 2 policías de incógnito, Joe Abdallah y Jim Scheider. Montgomery admitió que alguien del otro lado de la ciudad los había reconocido y se lo había dicho a Benson Hill. Si bien en un principio Hill no lo creyó, pronto comenzó a sospechar, de acuerdo con Joe Abdallah. En una compra posterior a ese día, nos siguieron en una camioneta cuando nos fuimos y llegaron hasta el edificio del FBI, que era donde nos reuníamos luego de las compras. Ese día dejaron de vendernos. Leslie no correría riesgos con este testigo. Decidió enviar a Montgomery fuera del estado para protegerlo. En el otoño de 1997, Montgomery
se declaró culpable de 7 asesinatos. Como parte del acuerdo, la corte aprobó los detalles de su sentencia y destino. La policía arrestó a Sam Carson y lo acusó del asesinato de Teresa y Terita Lucas. William Sweeney, ya en prisión por otros cargos, fue acusado por el triple homicidio. Una vez que Montgomery estuvo escondido y seguro, las fuerzas de la ley comenzaron a desbaratar la infraestructura del grupo de la calle K. Jerome Martin, Sean Coates y el líder de la banda Vincent Hill fueron arrestados en el verano de 1998. Un dictamen federal acusó a la banda de 13 asesinatos, 87 cargos por crimen organizado, distribución de drogas, secuestros y robos. Un juez federal aceptó que el testimonio grabado de Chrissy Gladden y Robert Bucci Smith se incluyera en el juicio. Incluso muertos, las víctimas de la banda los señalaban como los asesinos. En 2001, cada miembro de la banda acusado de asesinato estaba condenado. Recibieron cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Los miembros que no estaban acusados de asesinato se declararon culpables de cargos como secuestro o tráfico de drogas. No tenía ninguna duda de que si estos sujetos seguían en las calles, continuarían haciendo lo mismo. Esa era su forma de vida. Sabían cómo vender drogas, robar y matar gente. Gracias al esfuerzo incansable, tanto del FBI como de la Policía Metropolitana, la calle K ahora es un lugar seguro para vivir.